¿Me escuchan bien, chicos? ¿Sí? Sí, Miss. Listo. Sí, Miss. Nicolás. ¿No ha ingresado Nicolás todavía? Claro. Ya. Aguilar. Aguilar tampoco está. Arcondo. Arcondo. Presente. Ya, atento, por favor. Bravo. Ahí está. Jair Cano. Presente, Miss. Buenos días. Dios. Presente. Buenos días, Dios. Gallardo. Gallardo. ¿Dónde está? Aguirre. No, perdón, García. Aguirre. Está. Geldres. León Maricielo. Laura. Presente, Miss. Matías. Matías. Presente. Listo. Luz Poma. Luz Poma. Luz. ¿Dónde está? Bianca Ramírez. Presente, Miss. Buenos días. Saldaña. Presente, Miss. Buenos días. Brian Sánchez. Ahí está. Vázquez. Camila Vázquez. Camila Vázquez. Presente. Zapata. Dayana Zapata. Presente. Listo. Benítez. Presente. Buenos días. Benito. Presente. Buenos días. Y Torres. Torres. A ver aquí. Torres ya no está. Listo, muy bien. A ver, chicos, vamos a iniciar ahora sí, ¿ya? Voy a preguntar. Atento. Por ejemplo, Matías. Matías. Matías, una pregunta. Dime, ¿de qué hablamos la semana pasada? Cuéntame. Ustedes tenían una actividad de hacer un mapa mental o conceptual, creo que era sobre el tema, ¿no? La idea era más, ya que si tú tenías que elaborar ese esquema, necesariamente tenías que haber revisado el video, recordar el tema. Entonces, esa fue la intención de la tarea. Matías, cuéntame. ¿De qué hablamos? Del gobierno. Ya, pero ¿qué dijimos? ¿Qué hablamos? Cuéntame todo lo que hablamos. ¿Quiénes son los personajes que están en pantalla? Uno es Martín Vizcarra, Miss. Ya. Y la demás no sé, Miss, porque no memorizo tanto lo del gobierno. Pero toda esta parte ya lo hemos mencionado y en 2 clases. La semana pasada. Y esta clase y la clase anterior han sido grabadas. Entonces, la idea de que se grabe la clase para que ustedes lo visualicen, Matías. Ay, lo siento, Miss. Ya, cuéntame, ¿qué más me puedes decir? ¿De las votaciones? No, quiero ¿qué más me puedes decir del tema? Del
la traición al gobierno de Martín Vizcarra, Miss. Matías, ¿has estado viendo los videos que he dejado en plataforma? A ver, vamos a preguntar a... Ya Matías, gracias. Jair Cano. Sí, Miss. Háblame, Jair, de todo lo que hemos hablado la semana pasada. Hablamos sobre los presidentes y sobre el Partido Morado. Ya, cuéntame, ¿qué es lo que entendiste? A ver, primero dime, ¿quiénes son los, en orden, quiénes son los personajes que están aquí? PPK, Vizcarra. En orden, en el orden que se presentan. ¿Tampoco? A mí solo me sé dos presidentes, los tres más no me recuerdo su nombre. Ya. A ver. Dime, ¿a qué se refiere con la confianza, la responsabilidad, la tolerancia dentro del Partido Morado? ¿Quién fundó el Partido Morado, Yair? De todo esto hemos hablado la semana pasada. De esto hay videos en la plataforma. Y de esto he dejado una actividad. Me preocupa esa actividad. Como ha sido la fecha máxima hasta ayer 8 de la noche, yo esa actividad la voy a revisar hoy, porque ha sido hasta las 8. ¿Ya? Entonces me preocupa cómo has hecho la tarea si ahora te pregunto y no sabes. Probablemente no la hayas hecho. Cuéntame, ¿hiciste tu tarea, Yair? Sí, Miss, he hecho mi tarea. Cuéntame, ¿qué pusiste? Cuéntame todo lo que has colocado. ¿Cómo iniciaste tu mapa mental o conceptual? ¿Qué hiciste? Miss, no me recuerdo, pero sí me recuerdo que leí para hacer mi tarea. ¿Y lo leíste y no te acuerdas? Sí, Miss, no me recuerdo. Bueno, ojo que yo ya envié un WhatsApp a los padres, yo ya mencioné que más que el examen, yo valido más la participación. Me sorprende porque ya sería la tercera semana que estamos arrastrando con el mismo tema. Me sorprende demasiado de parte de ustedes. A ver. No participó. ¿Quién más no participó? Veamos con Dios. 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 Sí, Miss. Dime en orden quiénes son estos personajes. Pedro Pablo Kuczynski, Ya. ¿Qué más? ¿Tampoco recuerdas? Tampoco. Ya, Dios. Tampoco.
Ya ingresó, a ver quién más tenemos por aquí, de los que han estado presentes al momento que llamé lista. Joseph. Joseph Arcondo. Jair Matías. A ver. Se fue Joseph. Se asustó por las preguntas. A ver, ¿quién más estaba presente? Falta. Laura. Dígame, Miss. Laura, ya contigo ya me termino de... Tendría que volver a retomar la clase, que si ya estamos en la tercera semana del mismo tema y de verdad que ya es bastante preocupante que hasta ahora no sepan quiénes son. Laura, dime, ¿tú reconoces a estos personajes que están ahí en la pantalla? Sí. Ah, a ver, cuéntame, ¿quiénes son? Primero es PPK, que sería Pedro Pablo Kuczynski. Oh, ya, ¿qué más? La segunda es Mercedes Arauz. ¿Cómo? La segunda es Mercedes Arauz. Araos, ya. El tercer es Vizcarra. Ya. El cuarto es Merino. Y el último es Sagasti, Francisca Sagasti. Listo, muy bien, Laura. Otra pregunta, a ver, vamos a seguir explotando tu inteligencia. Laura, dime, ¿cuánto tiempo, si recuerdas, claro, cuánto tiempo gobernó respectivamente cada uno de ellos? El primero creo que gobernó 2 años. ¿Ya? La segunda no dudó. Ya, ni 5 minutos, pero ya. Sí. ¿Ya? ¿Qué más? El Vizcarra duró 4 años y casi la mitad de mes. A ver, Laura, para No sé, si él gobernó 4 años y PPK 2, ¿cuántos años gobernó? No, 1. ¿Un año? ¿Segura? Porque si él duró 2 años. ¿Cuántos años gobernó Vizcarra? 2. Ah, ahora sí, ya, sigamos. Merino duró casi nada también, solo 2 meses. No, 5 días. No, días. Claro, 5 días. Y Francisco Sagasti recién está comenzando. Listo, muy bien, Laura, gracias. Laura, como ya habíamos hablado en clases anteriores sobre cómo él había dejado el gobierno, ella también, y él, bueno, por las investigaciones que tienen, ¿dónde? ¿Por qué razón es que presentaron la vacancia para Vizcarra, la moción de vacancia? ¿Por qué razón? Por incapacidad moral. Ya, la incapacidad moral, ¿debido a qué? ¿Qué estaban investigando? Pensaban que era corrupto. Ya, pero ¿qué le estaban investigando? ¿También era sobre Odebrecht? No. ¿Sobre qué? ¿Lo estaban investigando por su trabajo como presidente o Sí. como gobernador regional? Gobernador regional. ¿De dónde? No, ¿De dónde? ¿Alguien sabe de dónde? De Moquegua, ¿no es cierto? Listo. Ya, ahora sí. Como ya habíamos recordado, analizado, viendo cómo habían llegado al poder y cómo habían renunciado algunos, otros habían sido ya vacados, y bueno, nos quedamos en analizar al presidente actual, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? ¿Su nombre completo? Francisco Rafael Sagasti y su apellido. Pues sí, pero ¿cuál es ese apellido, pues, hijo? No tiene sentido su apellido, Hodge House Leer. Pero es su apellido, pues. Ya, listo. Ya, entonces vamos a centrarnos en él. ¿Él viene de qué partido?
Recuerda lo que hablamos. ¿De qué partido viene? Del Partido Morado. Del Partido Morado. Y es justamente ese partido el que habíamos analizado la semana pasada, ¿no es cierto? Así, a ver, en pocas palabras, ¿quién me dice a qué es o qué entiende el Partido Morado por confianza, responsabilidad, tolerancia, empatía, conocimiento, efectividad y moderación? ¿Alguien? Por confianza de que si el presidente dice algo para aumentar, lo va a cumplir. Tiene que cumplirlo, ¿no es cierto? Sí, para que tengan confianza en él. Para que el pueblo vuelva a retomar la confianza en sus políticos. Ya, sí, puede ser. Ya, de irresponsabilidad, ¿cómo podríamos entenderlo, Laura? Laura, ¿cómo podríamos entender la responsabilidad? ¿Qué es ser responsable? Hacer sus deberes. Por ejemplo, ¿tú eres responsable haciendo qué? Entrando a mi clase. Ya, ¿qué más? ¿Serás responsable si no cumples? Tarea. ¿Qué, Miss? ¿Serás responsable si no cumples tus tareas? No. No. Y en el caso del Partido Morado, ¿a qué crees que se refiere con responsabilidad? Que tiene que cumplir sus deberes como presidente. ¿Sus deberes como presidente o tiene que cumplir sus promesas? Sus promesas que cumplen, ¿no? Claro, las promesas, ¿cómo se llama? Lo que dan los presidentes antes de postular. Su proyecto. Sí, ya. Presentan tipo una... ¿cómo? Ah, ahí está, su plan de gobierno, y en el plan de gobierno mencionan lo que ellos harían por el país, pues, ¿no? Y una vez haber llegado al poder, la mayoría no lo cumple. Por eso es que ya el ciudadano de pie ya perdió la confianza en sus políticos. Ya, ¿y la tolerancia? ¿A qué se refiere con tolerancia? ¿Mm? Tener paciencia. ¿Pero en qué sentido? Saber que si, por ejemplo, algunos de la gente no están de acuerdo con su presidencia, igual sigue para hacer lo mejor para ellos, porque los aguanta. No, pero hay otra palabra, no se dice aguanta, no. Porque les tiene paciencia. Ahí está, tiene paciencia, tiene que ser tolerante porque como bien menciona Adriana, ¿ya? Ellos tienen que reconocer la igualdad y respetar el valor de la diversidad, es decir, respetar que no todos pensamos igual, cada uno tiene su opinión diferente a la otra, ¿no? Y no por eso me voy a pelear, tengo que ser empático, que es el segundo principio del Partido Morado. ¿Y qué es ser empático? ¿Sabes? ¿Sabes qué es la empatía? Ponerse en lugar en otro. Ponerse en el lugar del otro, claro. Por ejemplo, si yo doy una opinión y me la tachan, me sentiría mal y probablemente a la siguiente, de repente en una segunda sesión, podrían pedirme mi opinión y yo prefiero reservármela porque ya sentiría cierto rechazo, ¿no? Por la negativa inicial. Sin embargo, si escuchan mi opinión, ya, de alguna manera la analizan y me dicen, sí está bien la opinión, pero vamos a mejorarla. Entonces ya no me siento tan mal, siento que estoy aportando. ¿Ya? Entonces hay que ser empáticos, listo. ¿Y a qué se refiere con el conocimiento?
Tener conocimiento de lo que sabes. ¿Cómo? Saber del tema de la presidencia. O sea, sabes las reglas, sabes cómo debes actuar. ¿Segura? Listo. La efectividad. La efectividad, ¿recuerdas a qué se refiere? La moderación. Bueno, hasta aquí nos quedamos la clase pasada, ¿ya? Son 3 clases. Esta vez sí ya no pienso retomar y volver a repetir lo que ya dije. Entonces, va a quedar pendiente que tengas que ver, claro, ajá, ya. La idea es que tienes que visualizar los videos que justamente para esos yo los elevo, ¿ya? Yo no puedo estar repitiendo la clase. Esa es la 3ª vez ya que estamos aquí. Y si estamos ingresando es porque nos quedamos justo en este lado del recuadro, no este lado tú ya debiste haber repasado porque hasta aquí esto y esto deben estar plasmados en un esquema, ya que yo dejé como actividad. La idea de dejar el esquema no era acumularte tareas. La idea es como que siempre te pregunto y casi nunca respondes, entonces por lo menos para hacer esa tarea vas a tener que repasar. Y si has repasado, entonces va a ser mucho más fácil el que tú participes. Pero me sorprende que me diga, a mí se ha repasado, he estudiado, pero ya no me acuerdo. Entonces, para el día del examen, ¿cómo vamos a hacer? Y ojo que esta vez el examen no solo va a ser para marcar, va a ser similar al mensual, pero con la diferencia que van a ser 20 preguntas. Entonces tienes que prepararte, tienes que estar repasando, ¿ya? ¿Cómo se encamina el partido político? A ver, el partido político listo, ya. Entonces, a ver. Ya, ¿cómo se encamina el partido morado? Veamos, pausar, ya listo. ¿Cómo se encamina el partido político morado? Se encamina por la superación y la trascendencia. ¿A qué se refiere o qué entiendes por superación? A ver, participó Laura, vamos a ver. Matías Ramírez, Bianca, ¿a qué se refiere con superación? Bianca. Sí, Miss. ¿A qué se refiere con superación? Superarse a sí mismo. Ya, pero dentro del partido morado, ¿a qué crees que se refiere con superación? Nico, buenos días. ¿Qué pasó? Hacer bien las cosas y ser mejor que los otros residentes. Ya. Cuando hablamos del partido morado y nos referimos específicamente a la superación, vamos a estar hablando de la forma en cómo ellos no solo van a querer ser lo mismo que hacen todos los políticos, ¿no es cierto? Sino que van a querer de alguna manera construir ya y consolidar valores y compromisos. Es decir, no van a ir hasta donde el resto de políticos va, no ese camino, sino marcar la diferencia, ser mejor que ellos, ¿ya? Mejor que ellos, no en el sentido de que van a robar más, va a haber mayor corrupción, no,
sino en el sentido de que van a hacer bien las cosas. Ojo, que como vuelvo a repetir la semana pasada, no es que yo esté en favor del Partido Morado, no, ¿ya? Pero estamos analizando sus principios. Hay muchos partidos que tienen muy buenos principios, pero no lo respetan, no lo ponen en práctica. Entonces viene ahí el problema, ¿ya? En este caso estamos analizando y parece, o sea, sus principios se escuchan bonitos, se analizan bonitos, parece un partido político derecho, bonito, ¿no? Pero vamos a ver si respetan o no respetan sus propios principios, pues, ¿no? Entonces, cuando habla de superación y trascendencia es no hacer lo que ya el político que conocemos hace, sino marcar la diferencia y marcar una diferencia buena, como de repente puede ser lo que otros no hacen, otros no cumplen, ya nosotros vamos a cumplir, vamos a hacer las cosas bien, vamos a pensar en el peruano, quien es el que nos ha elegido. Antes de tomar una decisión vamos a consultar al pueblo probablemente, ¿no? A través de referéndum, y vamos a actuar en bien de la población, ¿ya? Probablemente esa podría ser la definición de superación o trascendencia, pero en términos generales es hacer algo mucho mejor a lo que ya se acostumbraba a hacer en los otros políticos, ¿ya? Entorno biofísico, ¿a qué se refiere? A ver, el encaminado del Partido Morado, ¿qué es el entorno biofísico? ¿Sabes? ¿A qué crees? A ver, por deducción, ¿qué crees que es el entorno biofísico? Es un entorno biótico y abiótico. Un entorno biótico y abiótico. A ver, explícame eso, ¿cómo sería? O sea que incluyen factores que influyen en supervivencia y eso, desarrollo y evolución, algo así. Ya, pero mencionaste dos puntos, biótico y abiótico. ¿Cuál sería la diferencia? Que las cosas abióticas es el medio, o sea, que no permite ningún ser vivo, negación de algo. Ya. ¿Y ahí el otro? Y el biótico, que forman parte de un ecosistema, de una fauna y una flora. Ya. En el tema del partido, ya, muy bien, muy bien. En el tema del Partido Morado, cuando habla del entorno biofísico, ya, bio viene de vida, ¿no es cierto? Físico viene de la integridad. Entonces, el camino que va a seguir el Partido Morado no solo se va a relacionar con la preocupación de el estilo de vida que tenga el peruano, es decir, por ejemplo, darles calidad de salud, calidad de educación, ¿ya? Estilo de vida, sino también se van a preocupar en la parte física que vendría a ser la alimentación, ¿ya? Ahora, dentro de ello, menciona porque aquí tengo su ideario, dentro de ello, entiende la parte biofísica, también comprende la parte socioeconómica, es decir, abarca todos los problemas que en la actualidad pues tenemos nosotros en el país, ¿ya? Por eso, como te mencionaba al inicio, cuando habla de un entorno biofísico, implica que nos conozcamos y que conservemos y utilicemos racionalmente el medio ambiente, ¿ya? Con eso está relacionado. Y que se cuiden también los recursos naturales. Ahora, si nosotros analizamos actualmente qué es lo que está pasando con nuestros recursos naturales, están siendo explotados. Y bueno, la idea es
que si van a explotar un recurso natural, como es el tema de las minas, por ejemplo, está bien, pueden sacar el mineral, pero pueden mejorar ese pueblo, ese departamento, ¿no? De donde están quitando, están extrayendo este mineral. Sin embargo, lo que hacen las grandes empresas es quitar ya todos los minerales y no dejan ningún avance económico, en realidad no dejan ningún tipo de avance, al contrario, dejan destrucción a donde han ido. ¿Por qué? Porque para poder lavar el mineral utilizan los ríos, los contaminan, los peces se mueren, el mismo agua de ese río que están canalizados para el tema del riego, las siembras, las chacras, las siembras mueren, no crecen y obviamente pues no van a crecer porque es agua contaminada, ¿ya? Entonces no hay ningún avance en ese lugar. Sin embargo, cuando va una minera a un departamento o a un lugar determinado, siempre va con la idea de que nosotros vamos a sacar el mineral y vamos a construir de repente escuelas, con con mejora en la tecnología, vamos a apoyarlos a ustedes para que pueda crecer la ciudad o puedan tener otro tipo de recurso y puedan trabajar, ¿no? Siempre ingresan con eso, pero al final no dejan nada, dejan destrucciones y destrucciones. Ahora, a esto viene también o se puede considerar la CONFIEP. ¿Ya leíste qué era la CONFIEP o tampoco lo has averiguado? Yo sí sabía, pero... A ver, Espera. busca con paciencia, porque ahí tiene mucho que ver la CONFIEP. Por ejemplo, esas empresas mineras, las grandes empresas, y ojo, son mineras, trabajan con recursos minerales, ¿ya? Ellos ganan una cantidad de dinero enorme y da mucha incomodidad, fastidio, que no tengan que pagar nada al Estado, absolutamente nada, por ejemplo, ¿no? Los que abren sus pequeños negocios tienen que pagar impuestos. Estas mineras que son enormes no pagan ni un sol. Y ellos son parte de la CONFIEP, que son las empresas que tienen como títeres a todos los gobernantes. Entonces, se está viendo, se está analizando, porque hay que estar analizándolo de cerca el presidente a ver cómo actúa, ¿ya? Con esa aprobación. ¿Sabes que ya se aprobó la ONP, no? ¿Has estado viendo las noticias? Bueno, si no lo has estado viendo, se aprobó ya la ONP, pero todavía está en discusión si es que es decir, la ONP es como un capital, ¿ya? Para estas grandes empresas. La ONP es del Estado. Si el Estado decide devolver a los peruanos este dinero, ¿ya? Entonces, imagínate, te generaría una pérdida enorme, ¿no? Sin embargo, este dinero debió ser guardado en un fondo y no ser utilizado como un capital para las empresas grandes. Por eso está el problema en que no se puede devolver o no hay cómo devolver, ¿ya? Pero es un derecho del peruano porque finalmente es el dinero del peruano de quienes se han ido descontando. Ahora, se aprobó, ¿ya? Pero todavía hay cabos sueltos donde incluso el mismo presidente va a tener que recurrir al Tribunal Constitucional porque él menciona de que no se puede dar. Porque si se da, imagínense entonces el fondo de nuestro país que ya por sí está endeudado, pero valgan verdades, ese dinero es como debió guardarse en una cajita fuerte aparte porque es dinero del peruano, no es del banco, no es dinero que procede de repente de algún tipo de deuda o de algún tipo de de tributo, no, es dinero del peruano que se le descuenta mensualmente en su trabajo. Entonces, ¿por qué no devolvérselos?
Ah, es que ellos lo han estado utilizando como capital en las empresas grandes. Ese es el gran detalle de por qué hay tanto problema con el tema de la ONP y probablemente ni siquiera se llegue a devolver, ¿ah? Que lo único que estén haciendo es controversia de repente, que sí se le va a dar y todo ello, pero lo más seguro es que no se le dé, porque como te dije, todos tienen algo en común, de que todos están amarrados o están afianzados por el tema de la CONFIEP. ¿Lo encontraste, Nico, o no? No. Ah, no te preocupes, igual vale la intención. Entonces, la CONFIEP, ¿qué era? Era un conjunto, una confederación de estas empresas privadas, ¿ya? Que benefician al país, como ya hemos visto el caso de las minas, ¿las benefician? ¿Qué opinas? ¿Benefician o no benefician al país? Beneficio. ¿Sí benefician, Nico? Ujú. Por ejemplo, si cuando queremos ver el tema de los mineros que han ido a provincia a quitar los minerales y dejaron ríos contaminados, animales muertos, chacras contaminadas por el riego, ¿benefician? No. No, no benefician. Pero pagan impuestos, con esos impuestos que tratan de hacer una limpieza general. Es que ese es el problema. Ellas, las grandes empresas no pagan ningún tipo de impuesto. Entonces, no benefician al país. ¿A qué se refiere acción colectiva? ¿Qué entiendes por acción colectiva? ¿Qué es un colectivo? ¿Recuerdas? Un nombre para un conjunto. ¿Qué es? A ver, tenemos individuales y colectivos. ¿Qué es un colectivo en ese caso? Recuerda el lenguaje aquí. Si te hablo de sustantivo común, sustantivo individual, sustantivo colectivo, ¿qué es un colectivo? Plural. ¿Cómo? Versión plural. Sustantivo plural. ¿Qué es? Ya. Muy bien, Adriana. Es un grupo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo te digo el colectivo de perros, jauría. ¿Listo? Ya. Entonces, cuando dice acción colectiva, quiere decir que ellos no van a trabajar solos, sino que van a trabajar Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y el pueblo en conjunto, todos juntos, todos formando un colectivo, un grupo, ¿ya? La acción que se vaya a tomar se va a hacer pensando en el grupo. Esa es una acción colectiva. Una acción individual es cuando el presidente o los gobernantes piensan en su beneficio, nada más. Y el pueblo, quienes los han elegido, son los que vamos o ellos se evalúan al final. En este caso mencionan ellos que su partido está encaminado a la acción colectiva, es decir, que trabajen absolutamente todos y sobre todo pensando en el pueblo. Y que sobre todo se resalte la libertad individual, que es un derecho, ¿verdad? Ya lo habíamos estudiado anteriormente. La libertad es un derecho que está enmarcado en la Constitución y también en los derechos, en la Declaración de Derechos Humanos. Entonces, la libertad en el caso de libertad de expresión, libertad de ejercer tus derechos y también de realizar tus deberes que mencionan o son mencionados en la Constitución. ¿Ya? Ahora sí, sigamos. ¿Quién es el que lidera el Partido Morado? ¿Sabes Julio Guzmán. Es Julio Guzmán. ¿Y quién es Julio Guzmán? Es este señor de aquí. A ver, vamos a investigar un poquito su vida, ¿ya? Él tiene estudios en economía, tiene un posgrado en política, fue gerente de bancos privados, fue economista y responsable del TLC. ¿Tú sabes qué era el TLC? ¿Recuerdas? Ojo que esta diapositiva yo te la he subido la semana pasada.
¿Sabes qué es el TLC? Los tratados de libre comercio. Muy bien, los tratados de libre comercio. Listo. ¿Y para qué sirven? ¿Para qué sirven los tratados de libre comercio? ¿Sabes? Ya. Los tratados de libre comercio sirven ¿para qué? Para que nuestro país con otros países puedan intercambiar, ¿ya? O puedan vincular en un acuerdo de comercio. Es decir, aquí viene el tema de, por ejemplo, ¿no? Nosotros aquí en el Perú sembramos muchísimo, por ejemplo, puede ser la papa, ¿verdad? Y nosotros exportamos a otro país, lo vendemos a otro país a un precio y a su vez nosotros adquirimos productos que solo pueden ser sembrados o adquiridos en ese país y también compramos. Entonces, estamos en ese balance de compra y venta. A eso le llaman exportar e importar. Ese es un tratado de libre comercio, ¿ya? Para eso sirve, para que los... porque imagínate, si todo lo que tenemos en el Perú solo sería para los peruanos, hay tantísimas chacras que podrían incluso llegar a quebrar. La mayoría de ellos lo que hacen es exportar a otros países. Y otros países, algunos con bajo costo, otros con costos un poquito más elevados, pero es importante, ¿ya? Entonces, son acuerdos que se firmaron para mejorar también el tipo de vida, para mejorar el estilo de vida del agricultor y sobre todo para valorar su trabajo, ¿no? Ahora, ¿cuántos tratados tiene tratados tiene el Perú? ¿Sabes? ¿Sabes? Hasta ahora el Perú ha firmado 21 tratados, es decir, hemos firmado con 21 países para poder exportar e importar. Puede ser tema de productos de consumo, puede ser por el turismo, entre otras cosas, ¿no? Ya, fue responsable del Tratado de Libre Comercio en América Latina. Fue docente, fue viceministro de Desarrollo Productivo, secretario de la Presidencia de Ministros en el 2012. En el 2013 renunció porque no tenía apoyo para crear reformas políticas. Esta renuncia, ya, podríamos entender que como ya había corrupción en el país, probablemente él haya querido hacer reformas en beneficio del país, pero como en ese momento todos los que eran parte del Congreso no pensaban en el país, sino en ellos mismos, obviamente no le daban el apoyo. Al ver que nadie lo apoya, entonces mejor me retiro y renuncio, ¿no? Puede entenderse así, que él renuncia porque nadie lo apoyó cuando quiso hacer algo bueno. Como que también puede entenderse que renunció porque lo que él pensaba hacer, las reformas que quiso plantear, quizás no eran en beneficio del país y por esa razón también no obtuvo el apoyo necesario. Entonces, habría que analizar qué tipo de reformas o qué reformas planteaba en ese entonces Julio Guzmán. Veamos. En el 2015 se unió al partido político Todos por el Perú y postuló a las elecciones presidenciales, pero en el 2016 fue expulsado. ¿Sí recuerdas, no? De pronto apareció un partido, 2016, de pronto apareció un partido, todos con su polito morado, él encabezándolo, claro, ¿ya? Tenía muchísima popularidad porque justamente siempre iban mencionando sus principios, sus fundamentos, su misión, lo que ellos querían para el gobierno, lo que iban a ofrecer. Entonces eran, así como hemos analizado hace rato sus principios, suena tan bonito, ¿ya? Y era un partido nuevo que tuvo mucha acogida, sobre todo de muchos jóvenes, la mayoría eran jóvenes, ¿listo? Pero
era un partido nuevo, que sabía algunas cosas, pero no todas, ¿no? Dentro de ello, ellos tenían que ser inscritos en una fecha que le daba como límite la ONP, perdón, ¿sí? La OMP, perdón, para que pueda postular. Sin embargo, él no reunió las firmas necesarias y en ese año pues fue expulsado por faltas administrativas, que es justamente porque no cumplió con la cantidad de firmas como para que su partido sea inscrito, ya que es una base para formar el partido político. Luego, a raíz de que fue expulsado, ya creó sus bases para formar el Partido Morado. Él está en contra del fujimorismo. En el 2018 escribió su partido y respaldó la gestión de Vizcarra. Ellos, o el Partido Morado, fue el que se encargó de no, es decir, de negarse, ¿no?, a la vacancia de Vizcarra. ¿Listo? Muy bien. A ver, analiza y búscame 2 datos extras que no estén aquí de Julio Guzmán. ¿Tienes ahí? ¿Conseguiste 2 datos de Julio Guzmán? Ya sabemos que el Partido Morado, porque salió en los noticieros también, el Partido Morado estuvo en contra de la vacancia de Vizcarra, justamente porque ya faltaban 8 meses, ¿no es cierto? Y ya bastante teníamos con la crisis de la pandemia como para sumar una nueva crisis política. Por esa razón es que ellos estuvieron en contra de la vacancia. Pero ¿qué otra característica conoces tú de él? ¿Has investigado? Porque esta diapositiva está desde la semana pasada. ¿Has investigado sobre el personaje? ¿Lo has buscado o nada? Sí, que en el 2016 fue descalificado junto a César Acuña por la presidencia. Ya, ¿por qué razón? ¿Por qué razón, Jair? Ya. En el caso de él, fue por faltas administrativas. No tenía las firmas necesarias como para poder plantear bien el tema de o para poder formar las bases de su partido, que en aquel entonces era Todos por el Perú, ¿no? Ya después de esa expulsión es donde recién inicia con el nombre de Partido Morado. ¿Listo? Muy bien. De la renuncia de Sagasti, veamos. ¿Renunció? Veamos. Y nadie responde, todos están en modo silencio. Listo. Dice: Sagasti renunció a la vicepresidencia en el 2021. Perdón, Sagasti renunció a la vicepresidencia para el 2021. Es decir, en la plancha electoral que presenta Julio Guzmán para formar su Partido Morado, así como cualquier otro partido, tienen que presentar una lista de quiénes van a ir o quiénes están dentro de ese partido, ¿no? Como presidente está el señor Julio Guzmán y como vicepresidente estaba Sagasti, porque es parte del Partido Morado. Sin embargo, a raíz de que, o a raíz de la expulsión o de la renuncia de Merino, ingresa Sagasti o es elegido como el nuevo presidente interino hasta julio o hasta que terminen estos 8 meses que faltan. En este caso, él tiene 2 opciones, ¿ya? Él es presidente, pero no es un presidente electo, sino es un presidente que llegó justamente a tomar cargo del país, por el tema que no, es decir, no teníamos otra opción,
ya más no fue elegido por el pueblo, ¿ya? Ahora, al no ser elegido por el pueblo, él puede mantenerse en su papel de vicepresidente para el 2021 junto a la plancha de Julio Guzmán, pero él considera que no es correcto. No es correcto porque ya se prestaría a comentarios negativos, ¿no? De que él ya esté de repente en el poder y que busque quedarse en el poder. Entonces, por esa razón es que nace de él renunciar. Sin embargo, al enterarse de esto, Julio Guzmán rechaza dicha renuncia, ya que la plancha ya ha sido presentada. Y si es que él se retira, entonces allí sí va a haber problemas, porque nuevamente van a tener que tachar su lista, porque no va a estar completa. Entonces, en este sentido, sí, pues es necesario que, no sé, se tendría que buscar, no sé si habría la posibilidad que se busque un reemplazo para el señor, o en todo caso que continúe en contienda, ¿no? Ya tendríamos que estar atentos a ello. ¿Por qué fue rechazada? Porque la plancha ya ha sido presentada y la última palabra finalmente, si es que él va o no va, lo tiene el Jurado Nacional de Elecciones, que es el ente responsable de decidir si es válido o no el tema de la renuncia. ¿Listo? Muy bien. Entonces, tenemos, bueno, ya terminó la hora. Quiero un resumen, ¿ya? Para el siguiente jueves, escucha, un resumen de quiénes son ellos, y esto lo vas a hacer en tu cuaderno, depende de ti si lo dibujas, yo te recomiendo que pegues, ¿ya? La imagen, quiénes son y cuánto duró su gobierno y por qué razón salieron del poder, en el caso de él no, obviamente. ¿A qué se refiere con confianza, responsabilidad, tolerancia, empatía, conocimiento, efectividad, moderación? ¿A qué se refiere cada punto que yo ya he explicado? Ojo que no quiero copia y pega de internet porque yo sé muy bien lo que dice en internet. Ahora, si te puedes afianzar de internet, leer y luego explicarlo con tus palabras, eso está bien, ¿ya? Agregar algunos puntos que de repente nos faltó de Julio Guzmán, ya investigar un poquito más el personaje. Y finalmente, ¿qué opinas tú, en este caso, tu opinión sobre esta renuncia? ¿Debería o no debería renunciar? Entonces, esa sería la actividad para el día jueves próximo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Miss. Listo, muy bien. Que tengan buen día. Nos vemos. Uy, no se cortó el Zoom, qué raro. Ya bueno, nos vemos el día de mañana. Repasen por favor la clase pasada de literatura que voy a preguntar. ¿Sí? Listo, que tengan buen día, cuídense. Hasta la próxima, mi. Chao.